Araki es una persona bastante comunicativa en relación a otros mangakas, así que el día de hoy vamos a estar repasando las entrevistas más interesantes que tengan relación con The JoJo Lands de alguna forma. Acá hay varias cosas que aclarar, solo voy a incluir cosas de las cuales pueda conseguir buenas traducciones mínimamente al inglés, que tengan datos relativamente llamativos, así que como vas a notar más adelante, no voy a mencionar todas las entrevistas que existen porque no tiene sentido hacer relleno al pedo. Lo que sí es que vas a notar que algunas cosas se repiten, pero me parece que es un movimiento a propósito por parte de Araki, del cual podemos sacar cosas. Además, vamos a analizar algunos comentarios de volúmenes que dejó a lo largo del manga porque hay alguna que otra cosa muy interesante. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales, la invitación a mi servidor de Discord y el canal de L que hoy me va a estar ayudando con este video. Dicho esto, hablemos de las entrevistas de Araki. Durante febrero de 2004, Araki realizó una entrevista extensa para conmemorar la serialización de Steel Ball Run. A lo largo de esta entrevista, Araki menciona cosas muy interesantes, como si Steel Ball Run es la séptima parte de JoJo's o no, entre otras cosas. Pero lo que realmente nos interesa para este video es la parte donde hace una leve mención a lo que actualmente conocemos como la novena parte del manga de JoJo's de JoJo Lands. Después de hablar un poco sobre la cantidad de páginas que iba a tener Steel Ball Run y la investigación que hizo Araki sobre San Diego, le preguntan cuánto tiempo lleva pensando en la trama de Steel Ball Run. Araki respondió que en general ya tenía decidido los temas hasta aproximadamente parte 9. También mencionó que cuando dice parte 9, en ese momento no se refiere a una continuación ni nada por el estilo. Según sus palabras, no es una saga como Star Wars, los temas y la estructura de cada historia son completamente diferentes. Pero además, si bien no mencionan nada sobre una parte de JoJo's en sí, hay un detalle muy interesante. Araki menciona que tuvo que descartar a alguno de los personajes porque no encajaban en la historia u otras razones que no vienen al caso. Pero lo interesante de esto es que menciona que no podría incluir personajes que hagan cosas que él como ser humano no podría perdonar. También dice que incluso en lo que respecta a los crímenes hay cosas perdonables y cosas imperdonables dentro de una obra. Él cree que las personas que pisotean lo que es importante para nosotros como seres humanos no tienen cabida en este manga. El resto de la entrevista son cosas que si bien son interesantes, nos chupan una hectárea de pija para este video porque no tiene relación con The JoJo Lands. Para analizar esta entrevista de la Umaru Jump, empecemos por lo que menciona sobre que ya tiene pensado los temas generales hasta parte 9. Por lo que yo entiendo, con eso se refiere a la redención y al camino para crecer como persona de Steel Ball Run, el tema de la identidad en JoJolion y aparentemente el dinero como mecanismo en The JoJo Lands. Si bien es muy probable que sus ideas iniciales hayan cambiado con el tiempo debido a inspiraciones nuevas, cambios de gustos o demás circunstancias, creo que es interesante pensar en que la idea base de esta novena parte ya existía hace mínimo 22 años, y juntándolo con el tema de ese medio moral que menciona sobre los personajes, creo que nos podríamos dar una idea de que ya en ese muy lejano 2004, Araki tenía muy claro que el protagonista no iba a ser una persona completamente repudiable ni odiable. A lo sumo, podría ser un personaje extremadamente egocéntrico, pero sin llegar al punto de hacer cosas imperdonables. En diciembre de 2007, Araki dio dos entrevistas en las cuales se hace mención de algún tipo a la novena parte. Pero vamos a descartar la de la Jump Square porque la única mención que tiene, digamos, es que quería volver a incluir a Morio en la parte 8 o 9. Y como ya sabemos que lo hizo en JoJolion, no tiene sentido seguir con esa entrevista. Pero de igual forma, me parece interesante tener esa idea fresca por si Rohan nos hace viajar a Morio en algún futuro cercano. También, durante diciembre de 2007, Araki habló para la Quick Japan y, además de cosas interesantes relacionadas con el aniversario de JoJo y ese tipo de cosas, Araki mencionó que cada vez le quedaba menos tiempo dibujando frente a su escritorio por temas normales de la edad. Según lo que dijo en su momento hace casi 20 años, estaba empezando a sentir dolores en sus articulaciones. Y si bien le gustaría dibujar para siempre, comentó que, considerando su edad, lo más probable es que continuaría hasta la novena parte de JoJo. Creo que esto es interesante porque muchos nos preguntamos hasta dónde va a llegar Araki con JoJo. Dogfi me comentó esto mismo. Según él, Araki no iba a llegar hasta la 10ª parte debido a problemas propios de la edad. Yo también creo que la parte 9 será la última. Araki ya es mayor, aunque no está muy mayor. Además, se pueden ver 3 trilogías en JoJo: La Máscara de Piedra,
las flechas de Stan y el cuerpo santo. Teniendo esto en cuenta, tendría sentido que The Jojo Lands fuera el final de Jojo. Porque si bien Araki es un hombre al cual se lo ve muy saludable y no para de hacer cosas, no es una locura pensar que tarde o temprano pueda llegar a tener problemas como tienen algunos mangakas o no. Si no recuerdo mal, Oda tuvo problemas de la vista, Togashi tiene problemas en la espalda desde que trabaja en su obra Yu Yu Hakusho en los 90, y alguna de estas cosas podría llegar a pasarle a Araki por muy bien que esté. Así que es muy probable que él mismo respete sus pasadas palabras y esta novena parte del manga sea la última. Pero ojo, no estoy diciendo que Araki vaya a tener una enfermedad o algún tipo de complicación. Simplemente digo que, por cosas naturales de su edad, sería muy normal que prefiera terminar todo en la parte 9. Y es que, suponiendo que a esta parte le quedan 3 o 5 años, estaremos diciendo que Araki terminaría de escribir con casi 70 o ya 70 años cumplidos. En octubre de 2019 también tuvo una entrevista en Luca Comics, en la cual no se dice nada relacionado a parte 9 como tal, pero hay dos cosas que a mí me interesan incluir. Primero y principal, menciona que el hecho de que Fugo haya desaparecido de Evento Aureo se debió a que, como el manga todavía se publicaba en la Shonen Jump, una revista de público joven, podría haberse vuelto todo muy oscuro en el caso de que Fugo no se hubiera desaparecido del manga. Esto lo menciono porque para mí Yodo iba a terminar siendo un personaje relativamente malo, así que tal vez, teniendo en cuenta que JoJo's ya no se publica en una revista para jóvenes como la Shonen Jump, tenemos algún enfoque oscuro para nuestro protagonista. En esa misma entrevista también menciona que no tiene muy claros los planes a futuro para JoJo's, pero también dice que tiene bastante claro cómo va a terminar JoJo's. De esto último no hay mucho análisis que podamos hacer porque no hay muchas pistas de nada. Podría ser que elimine el linaje Joestar, puede ser que termine todo bien o todo para el orto, pero la verdad es que no sabemos. Pero uniendo varios puntos que ya repasamos, podríamos creer que esta novena parte podría llegar a ser ese final que en teoría tiene decidido. Creo que lo interesante de esta entrevista no es solamente lo que dice sobre Fugo, sino lo que implica para la forma en la que Araki escribe actualmente. Cuando parte 5 se publicaba en la Shonen Jump, Araki sentía que existía un límite sobre cuán oscuro podría volverse el manga, principalmente porque estaba dirigido a un público mucho más joven que el actual, y eso explicaría por qué ciertas ideas o conflictos terminaron siendo suavizados o directamente descartados. Pero The JoJo Lands, como ya sabemos, se publica en un contexto completamente diferente. Ultra Jump es una revista que tiene otro tipo de lector, otro ritmo y otra libertad narrativa, y creo que eso le permite a Araki explorar protagonistas moralmente ambiguos sin tener que preocuparse tanto por mantener esa imagen clásica del héroe o algo similar, lo cual podemos ver reflejado en Johnny y en su ego. Por eso no me parece casualidad que el grupo principal de The JoJo Lands literalmente empieza la historia robando y moviéndose por intereses económicos. Araki ya no parece interesado en escribir personajes que representen ideales heroicos tradicionales, sino personajes más humanos, egoístas y contradictorios, los cuales, obviamente, están bajo límites establecidos por lo que él puede perdonar y lo que no. Después de esa entrevista de 2019, hay un par de cosas más, pero que no me interesan para este video. Pero en la entrevista que Araki dio para Yomiuri Shimbun en mayo de 2022, tenemos algo interesante. En esta entrevista le volvieron a preguntar sobre el futuro de JoJo's, pero para no dejar ningún detalle afuera, voy a leerles textual la respuesta de Araki. En JoJo no solo retrató a personas buenas, creo que valorar a quienes están mentalmente acorralados o tienen un lado oscuro también forma parte de la celebración de la humanidad. El tema de los individuos imperfectos que chocan con otros y crecen a través de ello siempre será el mismo. Creo que con esta declaración muy rápidamente podemos pensar en Yodio, el cual es un protagonista un tanto particular, y teniendo en cuenta algunas cosas que hablamos antes, creo que pensar en Yodio como una posible mala persona a relativa a gran escala no es algo muy loco, pero además creo que es interesante considerar esta declaración como un todo que podríamos relacionar directamente con The JoJo Lands en general. Si nos paramos a pensar, todo el acto 1 es básicamente nuestro grupo protagónico robando, lo cual podría ser conectado con eso que dice de que no solamente retrata a buenas personas. Así que de nuevo, no me parece tan loco pensar en que esta novena parte tengamos un poco más de maldad del lado protagónico, lo cual realmente lo estamos viendo, ya que si nos paramos a pensar un poco, personajes como Howler en realidad no son villanos como tal, sino que son los enemigos de los protagonistas, los cuales sí son entre comillas malas personas. Lo más importante
importante de esta entrevista es que Araki no habla de personas como monstruos, sino como parte natural de la humanidad. Él parece estar mucho más interesado en mostrar cómo los defectos, los deseos y las obsesiones hacen avanzar a las personas, incluso cuando esas cosas terminan chocando con otros. Por eso creo que Yodio no está escrito para ser admirado de la manera clásica. No creo que Araki quiera que lo veamos como un héroe puro, más bien siento que quiere mostrar cómo alguien egoísta, ambicioso e incluso cruel puede crecer, cambiar o hundirse todavía más dependiendo de las circunstancias. Y eso encaja perfectamente con el tono que tenemos en The JoJoLands, donde prácticamente todos los personajes parecen estar moviéndose por interés, dinero o supervivencia hasta cierto punto. Durante una entrevista que dio acerca de la apertura del JoJo World en julio de 2025, Araki hizo algunos comentarios sobre la ilustración con los 9 JoJos juntos por primera vez. En principio dijo que no suele dibujarlos todos juntos porque al tener un JoJo protagonista por parte siente que tal vez los espectadores podrían confundirse, así que cuando le pidieron que los dibujara a todos se llevó una sorpresa. También comenta un poco lo que sintió cuando empezó a dibujarlos y un par de cosas más, pero lo que nos interesa para este video es que en un momento habla un poco sobre los números. Según la traducción que pude encontrar de un video, Araki dice lo siguiente: y además el número 9, ya sabes, del 1 al 9, excluyendo al 0, es un número completo. Beethoven también llegó hasta su 9ª sinfonía. El 9 es un buen número. Primero que nada, me parece importante que Araki describa el 9 como un número completo. Y esto no lo dice en cualquier contexto, sino justamente hablando de la primera ilustración con los 9 JoJo juntos por primera vez. Eso hace que el número deje de sentirse simplemente como la cantidad de partes que tiene la serie actualmente y pase a sentirse como una especie de cierre o culminación. Y creo que esto conecta bastante con algo que ya vimos en otras entrevistas, donde Araki da a entender que tiene bastante claro cómo quiere terminar JoJo, o incluso cuando mencionas un par de años que probablemente llegaría hasta la 9ª parte debido a su edad. Si el propio Araki considera el 9 como un número completo, entonces no me parece loco pensar que The JoJoLands esté siendo escrita con cierta sensación de conclusión. Además, me parece interesante que mencione específicamente la 9ª sinfonía de Beethoven, porque por lo poco que pude investigar para este video, históricamente existe una especie de mito alrededor de las 9ª sinfonías, ya que varios compositores importantes murieron después de completar la número 9. Entonces, aunque probablemente Araki no lo diga de una manera tan literal o dramática, sí parece haber una idea de que el 9 representa un punto final importante o una obra que alcanza una especie de totalidad. Pero de igual forma, esta última parte de Beethoven, agárrala un poco con pinzas porque no tengo mucha idea de este tema. Solo leí un poco para este video y nada más. Durante noviembre de 2025, Araki dio una entrevista para Popstyle, de la cual ya medio que hicimos mención en el video de la piedra volcánica, pero de igual forma vamos a repasarla un poco de nuevo. Según lo que dice Araki, él supone que los protagonistas de The JoJoLands son lo que podríamos llamar delincuentes, y que espera que a través de ellos se revele la verdadera naturaleza de la humanidad, del dinero y de los números. Esto creo que nos deja muy claro que en esta 9ª parte, Araki está intentando reflejar o retratar algunos aspectos humanos que tal vez no habían sido explorados previamente desde el punto de vista de un protagonista. Si bien Johnny Joestar empieza siendo bastante egoísta, después crece y deja de serlo en gran medida. Pero en esta 9ª parte podríamos creer lo mismo que te vengo diciendo y uniendo con otras entrevistas. Yodio puede ser una mala persona de principio a fin, aunque con los últimos capítulos del manga creo que esto no va a ser así, pero de igual forma me parece interesante mencionarlo. La entrevista de Popstyle me parece importantísima porque es de las pocas veces donde Araki habla tan directamente sobre qué representan los protagonistas de The JoJoLands. Cuando dice que son delincuentes y que a través de ellos quiere mostrar la verdadera naturaleza de la humanidad, el dinero y los números, creo que está dejando clarísimo cuál es el núcleo temático de esta parte. Porque en JoJo's normalmente los protagonistas peleaban por ideales bastante claros: salvar a alguien, detener el mal, proteger a la familia o romper una maldición. Pero en The JoJoLands el motor principal parece ser el valor, el dinero, la ganancia o el mecanismo de intercambio entre personas al cual hace alusión Yodio. Y eso cambia completamente la dinámica moral de esta historia. Porque la plata es algo que naturalmente genera ambición, codicia, desesperación y desigualdad. Y creo que Araki está usando eso para llevar a sus protagonistas a situaciones mucho más grises moralmente. Yodio no parece alguien que quiera salvar el mundo, de hecho creo que es todo lo contrario. Él quiere riqueza, seguridad y control sobre su vida, y justamente por eso se siente mucho más cercano a una persona real que a un héroe tradicional. Pasando a los comentarios en capítulos y tomos, tenemos el comentario del tomo 1.
Araki hace mención a los 15 años de Yodio, diciendo que es la edad en la que los sentimientos de una persona hacia el futuro son más intensos. Además, dice que como autor espera que el protagonista madure y se desarrolle admirablemente con el tiempo. Este comentario del volumen 1 me parece muy interesante porque introduce una idea que contradice parcialmente toda esta imagen oscura que venimos construyendo sobre Yodio a raíz de ciertos sucesos que vimos en el manga y de ciertas declaraciones de Araki que vimos en este video. Araki menciona que espera que Yodio madure y crezca admirablemente con el tiempo, y la palabra importante en ese texto es admirablemente, porque eso implica que para él, como autor, existe algún tipo de evolución positiva pensada para el personaje de Yodio, y creo que eso cambia bastante la forma en la que podemos interpretar el camino de este personaje, porque tal vez Yodio sí vaya a recorrer una etapa muy oscura, egoísta o incluso violenta, pero no necesariamente para quedarse en todo eso. Tal vez toda esa oscuridad sea justamente el punto de partida necesario para construir una futura redención, y eso tendría bastante sentido si pensamos en otros protagonistas del universo de Steel Ball Run, especialmente Johnny, que también empezó siendo una persona extremadamente egoísta y rota emocionalmente, pero que con el tiempo fue avanzando. Entonces, más que pensar que Yodio va a terminar siendo simplemente malo, creo que The JoJo Lands podría terminar tratando sobre cómo alguien con tendencias negativas aprende lentamente a convertirse en una mejor persona. Por último, para cerrar el análisis de este comentario del tomo 1, tenemos que comentar la segunda parte de este mismo, la cual creo que es bastante interesante, así que la voy a leer textual. Por otro lado, en esta historia verán el nombre November Rain, cuya raíz Novem es latín y significa 9. En algún momento, los meses de julio y agosto se insertaron en medio del calendario, lo que hizo que noviembre se convirtiera en el 11º mes. Creo que esta segunda parte del comentario es muchísimo más importante de lo que aparenta a simple vista, porque Araki no solamente está diciendo que Novem significa 9 en latín o algo así, sino que además se toma el tiempo de explicar por qué noviembre actualmente es el mes número 11, y honestamente eso me llamó bastante la atención. Lo interesante acá es que November Rain no parece haber sido elegido únicamente porque suena bien o porque combina con la estética del protagonista. El nombre parece tener una carga simbólica bastante clara relacionada con el número 9, que justamente representa la novena parte de JoJo's, y teniendo en cuenta todo lo que vimos a lo largo de estas entrevistas, donde Araki habla constantemente de números, mecanismos y del posible final de la obra, creo que esto empieza a sentirse bastante intencional. Además, me parece interesante la idea de que el 9 haya sido desplazado hasta convertirse en 11 dentro del calendario, porque aunque probablemente Araki no esté intentando hacer una metáfora extremadamente compleja, sí da la sensación de que hay una especie de juego entre lo que algo era originalmente y en lo que terminó convirtiéndose con el paso del tiempo, y eso creo que encaja muchísimo con The JoJo Lands. Al fin y al cabo, esta parte está llena de conceptos relacionados con el valor, la transformación, el intercambio y los sistemas que cambian constantemente dependiendo de las circunstancias. Pero creo que lo más importante de todo esto es que demuestra que Araki claramente está pensando en The JoJo Lands desde un lado mucho más conceptual de lo normal, como también podemos creerlo de la parte 8. No me parece casualidad que el stand principal tenga una referencia directa al número 9 y que su nombre sea November, es decir, el mes 11. Tampoco creo que sea una casualidad que Araki hable constantemente sobre números y mecanismos, y que incluso años después siga mencionando que el 9 es un número completo. Todo eso junto hace que The JoJo Lands se sienta menos como otra parte de JoJo's y más como una obra construida alrededor de ideas simbólicas muy pero muy específicas, como si Araki estuviera intentando darle a esta novena parte una identidad especial o definitiva dentro de toda la serie para tener un cierre concreto y particular. En el tomo número 7, Araki nos deja un comentario sobre la ilustración de la portada, la cual además de estar muy buena, es bastante interesante de analizar como está haciendo él. Básicamente dice que la lluvia de este dibujo está para representar heroísmo, el brazo izquierdo de Yodio apunta hacia adelante para sugerir movimientos hacia adelante. Todo esto es con la idea de resaltar la impactante y heroica presencia de Yodio. Creo que con esto se refiere al trabajo que hace Yodio dentro de la obra para salvar al grupo de varias situaciones, ya sea tomando el rol como líder o simplemente analizando las cosas que pasan para poder seguir adelante. Pero según lo que yo puedo entender, esto que menciona Araki no apunta directamente a que Yodio termine siendo un héroe clásico ni nada similar, simplemente que tiene momentos donde termina siendo el héroe o el importante de la película.
Como te dije en la intro del video, mi idea era analizar todas las entrevistas donde Araki comente cosas interesantes siempre y cuando pueda encontrar traducciones confiables como las que tiene la wiki. Y si bien descarté entrevistas que hablaban sobre mecanismos, flujo del dinero y eso, lo hice porque realmente no aportaban nada interesante a este video, porque básicamente eran cosas que más o menos dice el manga. Pero antes de terminar, quisiera hacer una especie de análisis o conclusión sobre todo esto que vimos. Por un lado, hace aproximadamente 2 décadas, Araki ya tiene ideas generales sobre lo que estamos leyendo actualmente, y al mismo tiempo se nos deja muy claro que Araki no está escribiendo para crear héroes como tal y que está interesado en mostrar otros aspectos humanos un poco alejados de la bondad y características similares. Y a mi parecer, esto es algo que podremos relacionar al camino que muy probablemente va a recorrer Yodio, el cual para mí va a ser bastante oscuro y más si tenemos en cuenta que es el protagonista, pero obviamente dentro de los límites que establece Araki en cuanto a cosas que él puede perdonar y cosas que no puede perdonar. Además, el hecho de que haya dicho explícitamente que los personajes actuales son lo que llamaríamos delincuentes, creo que es un detalle muy pero muy importante, y que más o menos nos habla sobre el tono que puede ir tomando esta novena parte. Pero teniendo en cuenta los comentarios de los volúmenes, podremos creer que en el caso de que exista este camino oscuro, va a tener un posterior camino de redención para que Yodio termine creciendo como menciona Araki en el volumen 1. Por último, The JoJo Lands no va a ser una parte más del montón, ya que según lo que menciona Araki repetidamente, podría llegar a ser la última parte de todos JoJos. Y según lo que yo creo, no vamos a tener una 10ª parte por cuestiones de edad y cosas naturales como que Araki ya no es muy joven. Espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario sobre estas entrevistas. Dicho todo esto, me despido.